Paula Solsona es a quien tenemos ya conectada para charlar con nosotros. La saludo, la felicito por el Día de la Psicóloga y del Psicólogo. Y bueno, comenzamos la charla. Lucy Pisni te saluda. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, feliz día a mis colegas. Acá transitando un día bastante ocupado, digamos. Es una de las cosas que pasó con la pandemia es el aumento de la demanda. El Eso segundo queríamos año, saber. digamos, se nota mucho más el aumento de trabajo. El Bien. año pasado hubo como que hubieron dos tiempos, un primer tiempo muy tranquilo, donde estaban todos adentro y como que bueno, algunas cosas de la vida cotidiana habían cambiado totalmente, pero podía dar una sensación como de un tiempo más breve, que Ujú. en algún momento iba a terminar. La segunda parte del año empezaron a aparecer las demandas, algunas cuestiones del encierro, y ahora tenemos como una segunda vuelta donde no hubo casi descanso ni cortes en lo que es en la demanda de trabajo. En otras épocas, en las vacaciones de invierno, de verano, las consultas disminuían y ahora no hubo ese tiempo. Es como que en el momento que se aparece un hueco en la agenda se llena con otro rápidamente, porque bueno, Ujú. pasaron muchas cosas, hay muchos duelos que transitar, hay muchas cuestiones que vos decías de los lazos, digamos, de los cortes, de las interrupciones, de los cambios de la vida cotidiana entre el encierro, la vuelta, el nuevo encierro, eh, la confusión que genera un poco, ¿no? En las agendas, esto de Exacto. eh, el organigrama familiar, los lazos secundarios, por ahí los primarios se mantuvieron en los casos que no hubieron pérdidas, pero todos los secundarios o terciarios que tenían que ver con los lugares donde transitábamos eh, decayeron y ahora la vuelta es como una vuelta rara, porque salimos de la pandemia pero no salimos, hay que seguir Ujú. cuidándose, hay efectos, digamos, muchas cosas que quedaron desarmadas. Entonces, Claro. nos tienen así bastante atareados Sí, fue un tiempo que en se las consultas. vivió con mucha incertidumbre, con mucha expectativa también, con muchas frustraciones, ¿no? Porque cuando parecía que, bueno, podíamos empezar a salir un poquitito, volvimos con la segunda ola, con un pico realmente muy grave. Y bueno, todo esto afectó mucho, sobre todo, Paula, me imagino que a los adolescentes, sobre todo, que perdieron un año y algo largo, ese vínculo con sus pares, la posibilidad de la salida, la posibilidad del encuentro en algún lado, el encierro a veces casi en soledad, porque se dio en muchas familias que a pesar de la pandemia los padres salían a trabajar y los adolescentes quedaban solos, en muchos casos casi todo el día. Otros en lugares muy pequeños, casi hacinados, y esto también complicaba mucho, ¿no? Así que estimo que Bueno, las demandas vienen mucho por ese lado también, ¿no? sí, esto de, digamos, de lo exogámico y lo endogámico, ¿no? De la salida que tiene que hacerle el adolescente de la familia y verse en ese tiempo encerrado en las casas tuvo secuelas, más en estos ámbitos por ahí que eran más chicos o que los padres, en el caso por ahí que estuvieron solos, hubo un momento de separación, digamos, ¿no? Si bien eh, no está bueno, estén todo el día solos y Ujú. demás, en los adolescentes le da un espacio. Aquellos que tuvieron a los padres trabajando en la casa fue peor, porque no Claro. tenían ningún recorte de la familia y es el tiempo en donde tienen que construir las herramientas para poder salir del hogar al mundo externo, donde los lazos entre pares son lo más importante, lo más significante. Entonces estaban en las redes, pero no es lo mismo. Algunos pudieron refugiarse un poco más, se encerraban mucho en los cuartos, esto generaba preocupación en los padres. Eh, Fueron transitando de alguna manera. Yo en ese tiempo que pudo hacer su paso a la universidad eh, y escucharlo a ver durante todo el año, el tema, por ejemplo, del fin de curso, Claro. de cómo lo iban a hacer, de las expectativas, de ese momento del encuentro.
finalmente, por suerte, pudieron hacer algo, pero fue como tramitar todo ese proceso de constitución y de subjetivación de otra manera. Sí, los En muchos jóvenes lo casos hubo sufrieron síntomas que muchísimo, sí. Y hoy, ¿quiénes pasa con los son? niños y en la escuela. Claro, claro, totalmente. Paula, ¿quiénes son los que demandan hoy? ¿Los adultos o también mucho consultorio para adolescentes? Hay de todo, te digo que hay bastante. No, no te podría decir quién es más. Sí aumentó Ujú, bastante las consultas este último tiempo sobre niños y sobre adolescentes, a veces pedidos por ellos y a veces por los padres preocupados. claro, De los adultos hay una gran masividad. Eh, de los niños, por ejemplo, aparecen estas cuestiones que tienen que ver con la interacción, con, claro. con todo ese tiempo de aislamiento y el temor que les genera por ahí reencontrarse con los lazos afuera, o Ujú, de algunas frases que les fueron quedando. El otro día me contaba una conocida de su sobrino que tenía como temor de matar a los abuelos, porque en lo que él había interpretado de la enfermedad con 4 años era que podía hacer eso. claro. Digamos, como estas frases también, donde quedaron todos encerrados en un mismo espacio y se rompieron esos bordes, ¿no? Por ahí de diferencias de pensar en el cuidado de la infancia o del espacio del adolescente, que tiene que ser diferente al del adulto. Creo que este tiempo de pandemia eso fue lo que más rompió. Bueno, muchísimo realmente para analizar de lo que nos ha ocurrido y lo que nos deja esta pandemia que, como bien vos decís, termina y no termina, entonces estamos ahí en un borde con muchas indecisiones y todos esperando que podamos volver a la normalidad cuanto antes, ¿no? Bueno, queríamos charlar este ratitito con vos más que nada para celebrar el Día del Psicólogo y la Psicóloga, profesionales que han tenido un papel muy importante en esta pandemia y lo van a seguir teniendo. Como vos decís, ha aumentado la demanda. Ojalá que, bueno, toda esa gente que requiere de una asistencia rápidamente encuentre el equilibrio nuevamente y pueda seguir normalmente con su vida. Paula, te agradecemos muchísimo este contacto. Vale. Muchas gracias por el espacio y bueno, que terminen muy bien el Gracias. día. Igualmente ustedes. Ojalá puedan celebrar.